creo. Es que esto está volteado. Sí, está Amén. bien. Vamos a hablar de que esto casi todo el mundo lo sabe, pero a la vez yo estoy seguro que vamos a aprender algo maravilloso. Jesús es el único. Este es el título que le he puesto a esta enseñanza. Jesús es el único. Dice Hebreo 1, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a hablar de que Jesús es el único. Y quiero que empiecen a analizar ahí lo más importante. Lo más importante que podemos ver ahí con respecto a que Jesús es el único es que dice que todo lo que Dios ha creado lo hizo por Él. Oigan bien. Todo. Dice aquí. Y por quien asimismo, por Jesús, Dios hizo el universo. Quiere decir que Dios hizo todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos y lo que nosotros no conocemos y conocemos por causa de este ser maravilloso llamado Jesucristo. Piensen en eso primeramente. Por lo tanto, Jesús es todo en todo y para todo. Jesús es el todo. Tenemos que entender esto. Para entender esto que voy a hablar, lo primero que tengo que pensar es en esta condición de por qué el universo fue creado. Y cuando fue creado, y por qué fue creado el universo, todo lo que hay dentro de este universo, ¿qué objetivo cumple? ¿Ok? Cuando nosotros vemos que algo es para alguien, vemos en esa persona la grandeza, el poder, la riqueza, la sabiduría. Vemos en esa persona la grandeza, la gloria de ese ser. En este momento podemos pensar en el universo, ¿quién tiene el sentido de ser dueño y señor de él? Piensen cuando una persona tiene una casa, el dueño, cuando una persona tiene un carro, cuando hay un presidente de un país. Vamos creciendo un poquito más. Cuando hay un presidente de varias naciones, cuando hay una acumulación de naciones y hay un presidente, ¿cómo vemos a esa persona? Como un ser fuerte, como un ser poderoso, como un ser rico. Ahora piensen ustedes en los millones y millones de estrellas, de planetas, de lunas y todo lo que hay creado, y eso le pertenece a Jesús. Aquí está escrito. Dios hizo el universo por Él. Y quiero hablar del absoluto de Jesús, de que Él es el único, dueño, heredero, Señor, el Rey. Piensen esto. Él es el único. No hay dos en el universo como Él. No le pertenece nada del universo a otro ser. No le pertenece absolutamente nada. Ni esta tierra con todo lo que tiene le pertenece a más nadie sino a Él. ¿Estamos pensando en eso, hermanos? Thinking. Pensemos en lo que estoy hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros no miramos a esa persona, Jesús, como quien Él es en verdad. Lo miramos como el ser, el Salvador, esto, aquello. Pero piensen, vamos a mirarlo primeramente desde el trono de Él y de ahí vamos a mirar para abajo. Pero vamos a mirarlo primero quién es. Porque si miramos primeramente lo que es Él como absoluto, vamos a respetar todas las demás cosas que Él es. Y le pongo el caso. Usted llega a una casa y usted no sabe quién es el dueño y sale una persona y usted lo saluda o cualquier cosa. Pero cuando usted sabe que es el dueño de la casa, usted toma una actitud de respeto diferente.
porque usted sabe que Él es el que manda y es el dueño de ese lugar. Y así pasa con toda posesión de cualquier ser que exista o que haya en un momento determinado. ¿Están entendiendo? Ok. Entonces vemos que el universo es de Él. Fue creado por Dios para Él. Ahora, en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense. Dos cosas que aquí dice Jesús primeramente. Primero camino, después dice verdad, perdón, 3, y después dice vida. Ahora, aquí pone 3 partes y Él dice: yo soy el camino. ¿Por qué Jesús usa la palabra y la comparación del camino? Le quiero explicar. En la época de Cristo, Roma era quien imperaba en aquel territorio como gobierno mundial. Y Roma fue el gobierno mundial que hizo los caminos en toda Euroasia. Y los caminos que ellos hicieron, partían de Roma y todos iban a los distintos países, pero esos eran caminos para ir desde Roma a esos países y venir de allí para acá. Entonces vino la costumbre de que todo camino lleva a Roma, porque como ellos hicieron los caminos para que llegara a su capital, pues todos los caminos llegaban a su capital, lo que ellos hicieron, porque no habían esos caminos. Ellos fueron quienes implementaron la construcción de las carreteras, que hoy conocemos como grandes carreteras. Ellos fueron los que implementaron ese sistema. Por eso se desarrollaron tanto. Y cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero fíjense que le pone algo interesante. Pone el camino, pone la verdad y pone la vida. Y yo quiero hablar de absoluto, único. ¿Saben lo que significa la palabra absoluto? Único, no hay dos. Hay uno solo. Único es que no hay semejanza. Único, absoluto, no hay otro igual que Él. Él es el dueño del universo. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Jesucristo encontramos algo interesante. El único camino para llegar a Dios es Él. Todos lo sabemos. Pero Él dice: yo soy la verdad. Aquí es donde está la parte más difícil. Y le voy a explicar por qué creo que es la parte más difícil. Porque nosotros los seres humanos, increíblemente, desde pequeños aprendemos la mentira. Y me he dado cuenta lo fácil que nosotros los mayores a los niños le enseñamos a mentir. No hace mucho yo hice una cosa semejante. Le dije a un niño algo que no era una verdad y el niño me replicó para atrás diciéndome que no era así. Yo lo estoy haciendo en una forma que para mí es jocoso, que para mí es algo no dañino, pero cuando pensé, digo, le estoy cambiando la mente al niño. Ya el niño empecé a poner dentro de su mente una forma de pensamiento que no era pura ni santa, por usar un sistema de juego que parece entre nosotros los seres humanos es tan normal el pecado que la mentira se la decimos a un niño, pero lo vemos como gracioso. Pero el niño, cuando recibe eso, sabe que lo primero que tiene dentro de él es una confusión. Piense para que usted vea. Y el niño empieza desde chiquitico a recibir por las confusiones de nosotros los mayores, de los seres que más lo amamos. Y empezamos a engañar al niño con creencias de que estamos bien, pero estamos haciendo a un niño mentiroso. ¿Qué pasaría si a un niño se tomara y se llevara a un lugar aparte donde no se le dijera mentira y ese niño creciera sin ninguna mentira? Yo sé que es pecador, pero sería muy difícil que fuera una persona falsa y mentirosa, porque no está acostumbrado a eso. Jesús dijo: yo soy el camino para llegar al Padre. No hay otra forma. No hay dos ni tres, hay un solo absoluto. Algo que si nosotros vemos la humanidad, cómo camina, cómo piensa,
Vemos la humanidad usando muchas formas para querer llegar a Dios. Ídolos, seres humanos, piedras, rocas, animales, conceptos, ideas, energías, extraterrestres. Hay 20.000 maneras de buscar, de llegar a Dios. Y eso me hace pensar ahora algo. Dios es tan confundible. Dios quiere que estemos tan confundidos. Dios hace lo mismo que hacemos nosotros con los niños, que le metemos mentira para confundirlos. Dios no es así. Dios no es así. Dios es absoluto. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, Él dijo, yo soy la verdad. En la Biblia hay una palabra que dice, no mentes ni disminuyas mi palabra. Porque cuando la tergiversas un poquito, le cambias el sentido a lo que yo te quiero decir. En la época de Cristo, dijeron, Señor, nosotros vemos que tú hablas con autoridad. Tú no hablas como los demás maestros. Porque tú dices las cosas así y así son. En la palabra del Señor en Corintios, 2 Corintios, capítulo 1, verso 17, Pablo dice, hablando de la palabra de Dios o hablando de Jesús, esta palabra. Dice en capítulo 1, verso 2 de Corintios 1, 17. Escuchen bien. Miren lo que dice aquí. A esto no estamos acostumbrados, hermano, al absoluto. Nosotros no estamos acostumbrados al absoluto. Nosotros estamos acostumbrados a la ambigüedad. Lo que más me parece que me conviene, hacia allí voy. No voy a lo absoluto, a lo real, a lo que de verdad es conveniente, aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar. Porque miro que voy a sufrir, le doy la vuelta. Porque miro que no es lo que entiendo, le doy la vuelta. Porque miro que creo que no es lo mejor, le doy la vuelta. Aunque lo haya dicho Dios. Eso hizo nuestro primer padre. Le dio la vuelta a la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 17 reza así la palabra. Así que el proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Quién está leyendo la Biblia? Sí y no. ¿Cómo es que yo pienso sí y no? Si pienso de acuerdo a quién? A la carne. ¿Qué significa la carne? Los deseos incorrectos de nosotros los seres humanos. Los deseos malos de nosotros los seres humanos nos hacen pensar sí y no. Eso no es absoluto. Dios no quiere eso. Por eso Pablo decía, ustedes piensan que yo pienso de acuerdo a mi carne para decirle las cosas de parte de Dios. Que lo que le digo es sí, a la gente le encanta, hermano, le encanta el sí y el no. Le gusta que no le digan las cosas straight como son. Le gusta que tú se las pintes de amarillo cuando son rojos, para ellos sentirse bien, porque el amarillo es el que le gusta. A nosotros los seres humanos, no, a mí no me gusta. Yo se lo digo sinceramente. Yo no quiero ambigüedad en mi vida. No me la pongas bonita si no es absoluta. No la quiero a este hombre, no, a mí no me interesa. Yo sé que a la gente le encanta eso, pero a mí no me interesa. Y yo enseño eso. A mí no me la pongas amarillita si es roja. No me la cambie, dime roja, porque a mí me gusta la verdad y no me gusta la sí y no. Lo prefiero. Prefiero sufrir con el sí que no amancillarme un poquito con el sí no, porque después el golpe va a ser peor. Y el ser humano le encanta eso. No entienden el absoluto de Dios. Miren cómo dice después el Señor. Mas como Dios es fiel, escuchen bien la palabra, la razón es que Él es fiel. No cambia. Él es perfecto y se mantiene en lo que Él dice. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no es no. No te la cambio. Lo que es sí es sí, lo que es no es no. Y no te la voy a cambiar. Aunque te sufra, aunque te duela, aunque no entienda, no me interesa. Me
¿Estás entendiendo? Esa es la manera de Dios. Porque si no, caemos en el problema que estamos, en el pecado. Si nosotros ponemos el sí y el no, caemos en la trampa de Satanás. Y estamos tan acostumbrados que le metemos a los niños el sí y el no y lo vemos como bueno. Lo vemos como... Y después el niño miente. ¿Y a quién tú le echas la culpa? Al niño. Y tú fuiste el culpable de que le enseñaste al niño a mentir. Pero no nos echamos la culpa a nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo, hermano? El absoluto es necesario. Debe de ser amado. Dice el Señor aquí. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Es decir, que no había la menor palabra de confusión. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oigan bien lo que es la cosa. Dice que la promesa de Dios es sí y amén entre Pablo, Sila y Timoteo que estaban allí. Hoy es igual. Esta palabra está siendo predicada para ustedes a través de mí, pero tiene que ser sí para ustedes o tiene que ser no para ustedes. Amén. Pero no puede ser sí y no. ¿Me entienden? Si es sí, si es no, es no. Ahora, Jesús es nuestro absoluto. Porque la palabra de Dios es absolutamente una y no varía. Tal vez haya un hombre que aquí ponga una palabra equivocada. Sí, tienen el poder para ponerla. Pero cuando la pusieron al principio, el primer hombre que la cambió, a ese le pertenece el castigo. Porque si la cambió, fue por cabezón. Porque no lo mandaron a hacerlo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pero Dios la dio clara. Que ahora venga un tipo y la cambie. El tipo ese recibirá lo que dijo Dios. No me la cambies. Porque yo no quiero que tú me engañes a los que vienen detrás de ti. Porque eso hizo Satanás ya una vez. Y engañó a nuestros padres. Y miren dónde estamos metidos. Ok. Siempre estamos buscando, 2 Timoteo, 1 Timoteo 2:5. Siempre estamos buscando, esto lo hemos oído muchas veces, cómo llegar a Dios. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios absoluto. No hay 3, no hay 4, no hay 5. La gente quiere hacer de Dios lo que le da la gana y poner lo que quieran, pero hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es absoluto. Ahora cogen a María y la ponen de mediador entre los hombres y Jesús. Entonces Jesús interfiere por lo que dice María delante del Padre. Eso no dice la palabra de Dios. ¿A quién le voy a creer? ¿A la Biblia que está y he comprobado que es la palabra de Dios? ¿O le voy a creer a aquel hombre que le da la gana de decir lo que a él le da la gana de decir? ¿De dónde lo sacó? No hay absoluto en esas personas. Hay un montón por ahí que tienen un montón de demonios que dicen que son intermediarios con Dios. Hay otro montón de hombres muertos que dicen que son intermediarios con Dios. Piensen. Aquí dice que hay un solo Dios. Hay un solo mediador. Y ese mediador entre el hombre y Dios se llama Jesucristo. Y no hay más nadie. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué Jesús es un mediador entre el hombre y Dios? ¿Cómo llegó a tomar esta posición? En primer lugar, conocemos que Jesús es el dueño del universo. Y el dueño de nosotros. Entonces, si Él es el dueño y el Padre lo hizo por nosotros, pues Él tiene todo el derecho de poder meterse en el medio, porque esto que fue creado fue para Él. ¿Sí o no? Es una cosa razonable y lógica. Pero ¿a quién más se le dio el derecho de ser dueño del universo?
para abogar por el universo. Que yo sepa hasta el momento, a más nadie. El absoluto le pertenece a uno. Gloria a Dios, Dios no hizo 3 ni 4 dueños, hizo uno solo. Dios es muy sabio. Usa el principio de la obediencia, del respeto, el señorío, porque ese es el problema del pecado. Se infringe en el respeto, se infringe en el señorío, se infringe en la voluntad de la autoridad. Y hablando de esto, Hebreos capítulo 8, verso 1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre como sacerdote, sumo sacerdote, en un trono, en un tabernáculo que no está en la tierra. Allá arriba Él fue a hacer sacrificio y llevó su propia sangre por nosotros, pagando el precio. Fue el único que pagó el precio, y no se ha oído a nadie decir en la tierra que murió por los pecados de nadie, solamente a Jesucristo. No conocemos otro, no se ha dado dos de que se diga este murió por el pecado de la humanidad. Se ha oído que hay gente que ha muerto por otra persona, pero no por los pecados del mundo. Usted puede buscar donde quiera, en la historia, en los libros, no te vas a encontrar esa palabra sobre otra persona que no sea Jesucristo. No existe religión, no existe historia que hable de ese absoluto. El único, el absoluto que llevó nuestros pecados se llama Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros con el absoluto? Escuchen bien lo que voy a decir. Es que no creemos en el absoluto. Oigan bien lo que les voy a decir. No creemos en el absoluto como un absoluto. Cuando pensamos a veces y escuchamos, Jesús llevó mi pecado, me sigo sintiendo un pecador después que pedí perdón. Me siento todavía sucio después que pedí perdón. Me siento todavía culpable después que pedí perdón. Y Dios dice, si tú traes tus pecados a mí, yo los cojo, los desaparezco de mi presencia, no me acuerdo más, los meto en el fondo del mar. Pero esa palabra para nosotros no es un absoluto. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados al sí y al no. Estamos acostumbrados a que nos digan una cosa y que parezca otra. Porque estamos acostumbrados a engañar, a mentir, y no entendemos que Dios, cuando Dios dice es así, es así. Y entonces le llamamos fe al principio ese de que oímos una palabra, pero no la tenemos como un absoluto. Y decimos, ¿y por qué? Porque no entendemos el absoluto. Cuando Dios dice algo, eso que Dios dice, hermano, es sí y sí. Y no importa tu testimonio ni el testimonio de nadie. Lo que importa es lo que Dios dijo. Porque Él no miente, Él es fiel, Él no engaña, Él no dice las cosas por decirlas. Y nosotros nos cansamos de leer la Biblia. Cuán maravilloso fuera que leyéramos menos la Biblia, pero que la creyéramos más. Que no la leamos tanto, sino que la creamos más. Que podamos decir, es así, y es así, y es así, dentro de mí. Metida allá adentro. Oye, esto es así y es así. Y no me lo cambia nadie. El que viene cambiando le digo, no, mi hermano, a mí tú no me cambias lo que dice ahí. Porque lo que dice ahí es el juicio de aquel que es absoluto y que lo que Él dice es y nunca dejará de ser. Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero leemos la Biblia, pero no la creemos. Cuando Jesús dice, yo llevé en el madero tu pecado,
o lo llevó todo o no llevó nada. Dejó unos cuantos, pero Piense para que usted vea. O me limpia totalmente o no me limpia. no es así. Miren, el otro día, ayer vi una película que es esa de las galaxias. Street, ¿cómo es? Donde está el tipo ese de la guataquita así, la nariz. ¿Cómo se llama la película esa? Star Trek. Star Wars. ¿Eh? Star Wars. Star Wars. Star Wars, no, Star Wars es del Star espacio. Trek. Ajá, ese. Star Trek. Que sale con el pelito así uno. Ajá, el moderno, ahora que vieron que el tipo es joven. ¿Eh? Ellos tienen que ir a transferirse a otra nave para rescatar al capitán de ellos. Y entonces el Vulcano, ¿saben nada de quién estoy hablando? Vulcano, que es ese que tiene la orejita así. Bueno, venía con la nave que le robó a ellos mismos y venía para desbaratarse contra la nave de cabeza. Pero la fe de él y la fe del otro que estaba dentro de la nave esa, que era su capitán en ese momento, era que lo trasladaran de esa nave, de ese lugar donde ellos estaban. ¿Sabe que ahí, el que ha visto la película, ellos tienen un sistema que te cogen y te trasladan así y te ponen ahí donde ellos quieren? Y antes de que, bueno, se ve la explosión, y aparte, cuando se hace la explosión, de momento se ven los dos, las tres personas, el tipo con el capitán de él y el otro, que fueron raptados de momento, ¡puf!, y puestos en la nave de ellos. Y se explotó aquella nave porque el avión donde él iba se estrelló contra la nave grande, los enemigos de ellos. Yo me puse a pensar y digo, wow, ¿saben una cosa? Que nosotros estamos montados en una nave igualita. Esta tierra, los científicos lo dicen. Ahora, antier estaba viendo lo que ellos piensan del universo. Que el universo va a dejar de existir, pero por completo. Bueno, esa es la mente de ellos. Porque se está destruyendo. Y nosotros estamos montados en una nave que se está destruyendo y que se va a destruir. Mi vida, este cuerpo, va a chocar con la muerte. Pero el problema es que yo tenga la misma fe que tenían esa gente, que lo iban a raptar. Y que cuando lleguemos ahí a la puerta de la muerte, Jesucristo, yo tenga esa fe que diga, espérate, ese me pertenece a mí. Y la muerte no me pueda tocar. Amén. ¿Estás pensando en eso? Amén. Para mí eso tiene que ser un absoluto. Yo tengo que entender que Jesús dice, cuando yo llegue a la puerta de la muerte, Él está ahí para recibirme y que la muerte no me puede tocar. Amén. No me puede tocar la muerte, no me puede tocar la muerte. No me puede tocar, porque yo tengo un absoluto. Tengo el único que me puede librar de la muerte. ¿Estás pensando en eso? Amén. ¿Estás pensando en eso, hermano? Tienes el único que dijo, yo te puedo librar de la muerte. Ahora, eso es con respecto a la muerte. Pero ¿cuántas promesas dice allí en 2 de Corintios 1:20? Que dice que todas las promesas de Dios en Él son ¿qué? Quiero analizar esto. Amén. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. ¿Cuáles son todas las promesas de Dios? Todo lo que está aquí escrito. Todo lo que está aquí escrito son las promesas de Dios. En Jesús dice que son sí. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos necesidad? ¿A quién acudimos? ¿Cómo resolvemos las cosas nosotros? ¿Vamos a nuestro absoluto o vemos nuestro absoluto y vemos los otros absoluticos? Lo voy a poner así. Que tenemos al lado izquierdo y al lado derecho. Existen estas palabras. Sí, sí, sí. Dios me va a dar, pero yo hago esto, yo hago aquello. Le voy a poner el caso. En la época de Jesús se pagaban tributo como hoy. Y llega Pedro y le dice, un hombre le dice, tu maestro no paga los tributos. Y Pedro fue allá y le dijo, Señor, me están diciendo ahí que si nosotros tenemos que pagar los tributos. Es decir, lo que nosotros pagamos hoy como los taxes. Eso lo puso Roma. Eso que tiene aquí los Estados Unidos, eso es de Roma, viene de allá. Ellos fueron quienes implementaron todas esas cosas.
¿Y tú sabes lo que le dijo a Jesús? Mira, ¿quién es el que tiene que pagar los taxes? ¿Los hijos o los extranjeros? Dice Pedro, bueno, por la ley de Dios los extranjeros, los hijos no pagan taxes. Ah, bueno, pero mira, para que ellos no se pongan mal, escucha esto, escucha este absoluto. Coge una varita de pescar, vete a la orilla del mar, tira la varita y el primer pescado que tú cojas, en esa boca, tú te vas a encontrar la cantidad de dinero que va a pagar tus taxes y los míos. Aleluya. ¿Entiendes esto? Pedro hizo eso. Tiró la varita, sacó el pescado, encontró la moneda y fue y se la entregó a la persona que tenía que pagar los taxes. Ok, eso es algo sobrenatural. Eso es algo fuera de lógica humana. Eso está fuera de todo lo que nosotros conocemos y entendemos. Pero si no vemos a Jesús de esa manera, no vamos a poder gozarnos de los poderes y las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque siempre estamos pensando que hay otro camino que podemos usar, que no es el camino de lo sobrenatural para resolver nuestros problemas. Cuando se necesita un poder sobrenatural para resolver el problema, usamos los métodos humanos para resolver los problemas, y es allí donde entonces el sí de Dios no camina. No camina. Tenemos el caso de cuando Jesús estuvo en su lugar de nacimiento, donde él nació y creció en Capernaum, y estuvo allí. Dice que él había hecho muchos milagros en otros lados. Cuando llegó allí, la gente de allí lo conocía y no le creyeron. Y dice que los enfermos que estaban allí no pudieron ser sanados porque no tenían fe las personas de allí. ¿Razón? No conocían quién era Jesús. Sin embargo, lo habían visto. Eso es lo mismo que nosotros en la iglesia. No conocemos quién es Jesús, sin embargo, no han predicado de Él. Pero no conocemos a Jesús personalmente como quién es Él, porque no le creemos cuando leemos esta palabra. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de que no le creemos? Cuando tú coges otro camino diferente al que ya Él te dio. Y lo más sensato del hombre humano es mezclar el camino divino con el camino humano. Eso es muy normal en nosotros. Mezclar el camino divino con el camino humano, porque siempre le estamos dando una mano a Dios. Siempre hay que darle una ayudadita al Señor. Y ese es un error garrafal en todos los tiempos. Me gusta mucho la actitud de los hermanos o los amigos de Daniel. Cuando el rey le dijo, van a ser echados en el horno de fuego. Ellos dijeron, Señor Rey, si nuestro Dios quiere, nos salva. Y si no quiere, no nos salva. Porque esas personas tenían una confianza tan grande, tan absoluta, en que su Dios estaba con ellos. Y lo que ellos estaban haciendo era tan perfecto delante de Dios, que no le importaba sean que lo quemaran o sean que no lo quemaran. Por la convicción de que su Dios estaba con ellos en lo que ellos estaban haciendo. Porque ellos oyeron y entendieron que Dios les dijo, no te me arrodilles delante de ningún ídolo. Y como no me voy a arrodillar delante de un ídolo, mi Dios me protegerá de la muerte en esta tierra o de la segunda muerte. No importa. Absoluto, hermano. Aprendamos a ser absolutos. Jesucristo es único. Aprendamos de esa unicidad. Porque si no somos así, vamos a vivir en ambigüedad. Y nunca vamos a crecer en la fe. Y nunca vamos a creerle a Dios como Él es. Cuando Dios dice, yo hice tal cosa, Él la hizo.
Cuando Dios dice, yo hice tal cosa, Él la hizo. A mí me gusta mucho escuchar a las personas y que me digan, yo creo tal cosa. Yo digo, yo te respeto lo que tú crees. Porque esa es tu fe. Yo respeto tu fe. Si tú me dices que esa es tu fe, hasta ahí tú llegas. Bueno, hasta ahí tú llegaste. Ese es tu problema. A mí me gusta respetar la fe de la persona. Hay personas que dicen, no, pero tú tienes que hacer esto, hacer aquello. No. Si ella dice que hasta ahí llegó. Ahora, si yo la puedo llevar a una fe superior, es mejor. Pero quitarle esa fe que tiene, eso sí es malo. ¿Cómo llevarla un poquito más al absoluto de la fe? Lo que Dios dijo es sí y sí en Jesús. No hay variante. La humanidad está plagada, hermano, plagada. Piensen para que ustedes vean lo que les dije ahorita. Cuántas religiones con cuántos conceptos que Dios nunca lo envió. ¿Por qué Dios no se manifiesta más entre nosotros? Porque no somos absolutos con Dios. Por eso Dios no se manifiesta más entre nosotros. Por eso Dios no hace milagros mayores entre nosotros. Porque no le creemos. Y Él dio una ley. Si no me crees, no me agrada. Y si no me agrada, no te bendigo. Y hasta que tú no me agrades, yo no te voy a dar la bendición. Esos son los principios de Él. Y a Él no hay quien lo cambie ni lo varíe. Si no cambiamos nosotros, entiendan que Él sí no se va a hacer a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que hacernos a la forma de Él. Él es el creador. Nosotros somos criaturas. El absoluto de Dios. Él dijo, yo hice el sacrificio por los pecados de ustedes, no hay más nadie. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si mete otro mediador, si mete otro intermediario, la gente no entiende lo que es un intermediario. Cualquier cosa que tú le pidas para que hable con Dios es un intermediario. Dios dice, a mí no me puedes poner otro intermediario. He dado un solo intermediario entre los hombres y yo. Porque ese fue el único que pagó por los pecados de ustedes. No me metan a más nadie. Está escrito 2 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no hay más nadie. Tú puedes buscar religión, tú puedes buscar lo que los hombres digan, no importa. Cuando te pares delante de Dios, Dios dijo, en la Biblia está escrito, mi palabra yo la mandé, mi palabra la dije y usted la cambió. Por lo tanto, usted es culpable. Porque allí está escrito. Un solo intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, más nadie. No acepta a Dios otro ser en el medio, porque ningún ser murió para poder crear un pacto. Entre Dios y nosotros tiene que haber pactos. Esa es la manera en que Dios trata con el hombre, por medio del pacto. El primer pacto lo hizo con el pueblo de Israel. El segundo pacto lo hizo con el mundo entero, a través de la muerte y la sangre de Jesucristo. Dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Y nadie ha muerto por los pecados del mundo. El único ser, el único hombre que conocemos que murió por los pecados del mundo, como dice la palabra, se llama Jesucristo. Es absoluto. No podemos, si miramos hacia otro lado, te fuiste de la fe y de la verdad. Aunque te lo hayan pintado como te lo hayan pintado tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tatarabuelo, no importa quién te lo dijo. El problema es que somos mentirosos. Estamos equivocados. Por eso Dios manda su palabra, como dice, para que aprendamos la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿A quién le hago caso? ¿A Jesús o a otro hombre que no ha hecho nada por mí? Y pasamos la vida metidos en mentira y engaño por estratagemas de sinvergüenzas que, conociendo aún a veces la verdad, nos engañan. Porque está escrito. El que lea 2 Timoteo 2:5 lo dice bien claro. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, absoluto, no más nada. ¿Quién llevó tu pecado? El único, dice Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es el que te redimió de pecado? Jesucristo. ¿Quién es el que te inscribe en el libro de la vida? Jesucristo. ¿Quién es el dueño del universo? Jesucristo. ¿Quién es el Señor, el Todopoderoso? Jesucristo.
¿a quién más vamos a poner? ¿Quién llevó mi enfermedad? Jesucristo. Yo tengo que creerlo. Amén. ¿Quién dice que ponga sobre él toda mi carga? Jesucristo. Dice, trayendo sobre él toda mi carga. Entonces la iglesia vive en estrés porque no sabe poner, no entiende que Jesús dijo, consumado es Así es. en la cruz. Todo está hecho, todo está pagado, todo está ya terminado. Lo único que tienen es que creer y vivir lo que yo le estoy mandando a vivir. ¿Entienden? Absoluto, único, Jesús. Si el universo fue hecho para Él, entonces, ya. Si el universo, dice Hebreos 1:2 aquí, el universo fue hecho por Dios para su propio Hijo Jesús. Eso nos lleva a una sola cosa. Todo le pertenece. Todo es de Él. No hay otro como Él. Si no puedes amar a ese ser tan maravilloso, hermano, no te queda nada. Porque no hay otro lugar donde poner nuestro amor. No nos queda nada. Nada donde poner nuestro amor. ¿Me están entendiendo? Las promesas de Dios en Él son sí Amén. y amén. Cuando leas esta Biblia, acuérdate que lo que tú estás leyendo es la promesa del absoluto, del que no miente, del que no cambia, del que dice lo que, y si no se da como tú quieres que se dé, no malentienda, Él lo dijo. Busca en ti el porqué, pero no lo busques en Él. No mires hacia Él como error, mira hacia ti como error. ¿Por qué no consigo? Porque lo primero que hacemos es apuntar al Señor. ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me esto? ¿Por qué aquello, Señor? En vez de decir, Señor, ¿por qué no consigo? ¿Por qué no te creo? ¿O por qué no hago las cosas como tengo que hacer? ¿O por qué no espero pacientemente? Porque nosotros somos ambiguos y pensamos que Él es como nosotros. Pensamos que Él actúa como nosotros actuamos. No, como decía mi nieto. No. Él no es así. Él no es así. Somos nosotros los ambiguos. Somos nosotros los pecadores. Somos nosotros los mentirosos. Somos nosotros los que cambiamos la verdad y la confundimos. Y como no la entendemos, la explicamos a nuestra forma. Y le voy a decir una cosa. Un pequeño cambio cambia todo. Voy a decirle algo. Oigan esto. Hoy escuché a una persona decir esto. Dios no tiene necesidad de nosotros. ¿Qué le parece esa expresión? Él no tiene problemas, Él todo lo tiene. Él no tiene necesidad de nosotros. ¿Qué te parece eso? Alguien que me conteste. ¿Qué le parece esa expresión? ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. ¿Y ustedes qué creen? ¿Incorrecta o correcta? Incorrecta. No, incorrecta. Para usted correcta. No me la tires así de Tim Marín de Otingüey. ¿Qué tú crees? ¿Que es correcta o incorrecta? Que Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Y Él no tiene necesidad de nosotros. también. ¿Ok? Pero dijo la persona esta, Dios no tiene necesidad de nosotros. Dando a entender Que, cómo que Dios puede hacer lo que Él quiera claro. y no hay problema, pero que... Ok, hay una verdad. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes tú necesidad de esa niña? Antes de tú tenerla, ¿tenía necesidad de ella? ¿Seguro? ¿Y por qué la tuviste? Porque ella llegó a mí. Ah, y tú la tuviste porque tú no tenías necesidad de ella. Es decir, que tú nunca tenías necesidad de tener un hijo. Ah, de ella. Ajá. No está hablando de la... No, de aquella que está ahí, de esa, tu hija. No, sí. Ah, fíjense esto. Por cuanto ella podía vivir, comer, seguir viviendo su vida, todo lo podía seguir haciendo.
Sí, no necesitaba a Yarita para eso. Pero en el fondo de ella había una necesidad que no se puede evitar. Que como madre te necesitaba una hija, un hijo. Entonces a Dios se le dice, Dios no tiene necesidad. Pero fíjense, eso es una verdad que si no se aclara, uno no la entiende. Sí, ese es el problema, que se puede interpretar mucho eso. Es el problema. Pero cuando yo veo el por qué Dios me hizo a mí, entonces yo entiendo lo necesario que yo soy para Él. Hay un verso en el capítulo 8 de Proverbios que dice, dice Dios, Jesús, yo me agrado en la parte habitable de la tierra. ¿Sabes lo que significa agradarse? Es algo que llena algo que yo necesito. Entonces cuando decimos, Dios no necesita nada, estamos equivocados. ¿Cómo que Dios no necesita? Entonces Dios es un armario, el cuadrado que no tiene alma, no tiene sentimiento, no tiene deseo, no tiene amor. Nosotros necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero Él necesita de mí, porque Él no me hizo a mí por gusto. Él me hizo porque Él me necesitaba. Yo tengo que entender, si yo no entiendo, si yo como hijo no entiendo la necesidad que tiene mi padre de mí, ¿cómo le voy a dar amor a mi padre? Si es que el amor que yo le voy a dar a mi padre es porque yo sé que Él necesita de mi amor. Cuando tú sabes que alguien no necesita de ti, ¿qué tú haces? No hace nada. Pero cuando tú entiendes que Él necesita de ti y tú lo amas, tú te allegas a dar lo que tú sabes que necesita. Piensen en eso para que tú veas. Entonces, a veces nosotros pensamos cosas que parecen verdades, pero la cambiaron. Y entonces me quitan el sentido de lo que verdaderamente es profundo y verdadero. Yo siento que Dios me necesita. Porque Él necesita mi amor. Yo sí necesito a mi hijo. Si mi hijo no entiende la necesidad que yo tengo de él, no hace lo que yo necesito que él haga. Porque dice, si mi papá no me necesita, mi papá no me necesita, mi papá no me necesita. Pero cuando mi hijo entiende que dice, wow, mi papá me necesita. Mi papá quiere que yo esté con él. Mi papá quiere que yo le hable. Hace 2 días hablé con mi hijo, que estábamos complicados porque en trabajo, y dice, oye papi, en estos días no hemos ni conversado, ya yo me estaba sintiendo, digo, oye, ya yo estaba ya preocupado porque no podíamos hablar, ya yo sentí dentro de mí la necesidad de que me llamara y ya yo lo había llamado, pero no podíamos poner de acuerdo, y hay una necesidad de yo hacia él y de él hacia mí. ¿Me estás entendiendo? Hay una necesidad de amor, de cariño, de hablar, de oírnos, sí, tal vez, yo no lo necesito a él para comer, yo no lo necesito para caminar, yo no lo necesito para cumplir 1 año más, pero sí lo necesito para... Entonces cuando dije, ay Sergio, tú no necesitas a tu hijo. No me ponga esa palabra así. Especifícamela. Yo no necesito a mi hijo para comer, yo no necesito a mi hijo para trabajar, yo no necesito a mi hijo para... Pero sí necesito a mi hijo para llenar estas partes. El amor. Lo hice para que llenara ese amor que yo necesito que llenar. Y todo padre tiene ese problema, a no ser que sea un padre anormal, porque los hay. Pero mi Dios no me hizo a mí por gusto. Él es absoluto. Y cuando Él hace algo, lo hace perfecto. Yo me agrado en la parte habitable de la tierra. ¿Y quién es la parte habitable de la tierra? Nosotros. Y dice, yo me agrado. Yo amo a esa persona. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Jesús dijo, muero por ellos, papá. Porque yo los amo. Entonces, ¿cómo que no me necesita? Y como yo sé que me necesita, ¿qué es lo que yo hago? Vengo a Él. Vengo a darle mi amor, vengo a darle mi afecto, vengo a orar, vengo a conversar, vengo a aprender de Él. Porque yo sé que me necesita. Ahora va que tú no vas al diablo a decirle, aquí vengo a hablar contigo, quiero dejar de estar contigo, yo quiero dejar... No, pues tú sabes que Él no te necesita y Él sí es verdad que te va a dar duro. De ese tú huye. Eso es igual, cuando tú ves un enemigo en la calle que el tipo es malo, tú dices, no, apártate de ese que ese es peligroso. Pero cuando tú ves a aquel que te da la mano y tú dices, a este yo me acerco. Es simple, igualito. Absoluto, hermano, traten de ser absolutos, porque el absoluto te hace fuerte, te da la verdad y no hay quien te la robe. Cuando tú no estás seguro de una cosa y estás con la mitad por un lado y la mitad, entonces te llegan las 2 mitades y tú dices, ¿cómo la empato? Empátala para que se haga una sola.
¿Entiendes? Jesucristo es el absoluto en todo, perfecto en todo, fiel en todo, honorable en todo, rey en todo, señor en todo, salvador en todo, sanador en todo. Él no necesita de nadie para hacer nada. No hace falta nada. El problema es que lo único que Él quiere es que tú le creas y le sirvas. Ya, eso es todo. Créeme y sírveme. Y yo hago lo que tenga que hacer. Porque Jesús lo dijo. Dice en la Biblia que cuando uno le pide a Dios algo y no está hecho, dice, Él lo hace. Como dando a entender que si Él no lo tiene en el momento, es absurdo, pero en el idioma humano es así. Porque para Él no hay nada. Si Él no lo tiene hecho, Él te lo hace y te lo hace. Pero ¿dónde está el problema? En creer en ese absoluto. En llegar a esa fe. Amén. Y todos estamos en crecer hacia esa fe, hermano. Todos tenemos que creer y trabajar en esa fe. Amén. Amén. Que termine. Amén quiere decir así es. Así es. ¡Aló! Terminar. Sí, ya terminamos. ¿Está ahí Sí. Gaby? ¿Alguien puede avisarle? Ya lo avisé. El absoluto, hermano, el absoluto. Jesucristo es absoluto en todo. Por favor, llévense eso en su corazón y empiecen a meditar en eso y empiecen a recibir y busquen en la Biblia el absoluto, porque eso te hace fuerte. No hay otro. Nadie con... Mire, le voy a decir algo. ¿Ustedes ven esto? En el mundo entero, cuando esto se ve, $1. El poder del absoluto. Mírenlo aquí. ¿Cuántos hemos estado en nuestros países cuando llega $1 a la mano? ¡Wow, $1! Ah, $1. ¿Eh? ¡$1! ¡Oh! ¡$1! ¡Wow! Esto es americano, esto es power. Y lo guardan. Que si lo guarda, no lo quiere gastar. ¿Sí? $1. Es el Jesucristo es absoluto. absoluto. Único. Cuando lo retiene, no hay otro, no existe, lo puedes buscar y buscar en el universo entero. No hay un solo rey, un solo Señor, un solo sacrificio, un solo pacto perfecto por nosotros, un solo Salvador, un solo sanador. No necesitamos de más nadie. Jesús lo dijo, el que está en mí está lleno. Pero el problema es creer. El problema es creer, no leer. Y yo lucho por eso en mi vida. Para que mi mente de niño malcriado no siga con la ambigüedad. A mí me revienta la ambigüedad. Miren hermano, yo se lo digo, yo me pongo bravo cuando veo la ambigüedad. Hay veces que no me entienden ciertas personas. Porque yo me pongo mal cuando yo no veo el absoluto. Cuando yo no entiendo que me den las cosas claras, yo me siento mal. En las cosas del mundo no tanto, pero en las cosas del Señor, ahí sí me pongo reventado. Me hace daño. Mi alma no lo acepta. Vamos a levantarnos. Y vamos a decirle al Señor, tú eres mi absoluto. Tú eres mi absoluto, Señor. Yo